Muy bien, doctores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver entonces, continuar con lo que es training y ahora vamos a ver el tema o el capítulo de patología, ¿ok? Quien les habla soy John Ortiz. Muy bien, listo. Vamos entonces. Vamos a ver hoy día, doctores, lo que son hemorragias y trombosis, ¿correcto? Muy bien. Recuerda, los problemas de sangrado, problemas de la coagulación lo vamos a ver en el capítulo o en la parte o en el subárea de hematología. ¿Ya? Acá voy a hacerte un pequeño comentario de hemorragias, pero me voy a extender en lo que es trombosis. ¿Ok? Muy bien, comencemos entonces, por favor. Muy bien, nos ubicamos acá entonces en lo que son hemorragias. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es hemorragia. ¿Ok? Bueno, la definición de hemorragia, doctores, puede ser muy simple. Es simplemente la salida de sangre desde el vaso sanguíneo hasta el espacio extravascular. Muy simple. ¿Ok? Entonces viene a ser la extravasación, ¿no? Extravasación de sangre, ¿ok? De los vasos sanguíneos. Simple. Extravasación de sangre. En grandes rasgos, en manera general, esa extravasación se puede dar por dos motivos. Así, dos grandes motivos, ¿ok? Cosa general. ¿Cuál? Porque se rompe el vaso, es decir, una lesión del endotelio, ¿ok? Del endotelio o del vaso. Ese puede ser un gran motivo. Y el otro, de repente, doctores, es porque ese coágulo que debería formarse para cerrar esa ruptura del vaso sanguíneo no se está dando adecuadamente. Ese sería entonces un defecto en la formación del coágulo. Un defecto en la formación, ¿ok?, del coágulo. ¿Ok? Entonces ahí tienen los dos grandes razones o motivos por las cuales se puede dar, una hemorragia, que es la extravasación de sangre desde los vasos sanguíneos. ¿Ok? Muy simple, muy práctico. Ahora, estos problemas que te llevan, ¿ok?, a la lesión endotelial, ¿no?, o a la lesión del vaso, al defecto de formación del coágulo, ¿ok?, se puede dar por alteraciones, ¿ya? Alteraciones hereditarias o alteraciones de repente adquiridas. ¿Ok? Alteraciones hereditarias o adquiridas ¿de quién? De los protagonistas de la hemostasia. Doctor, hemostasia. Ok, ponlo al costado. Define qué es hemostasia. Hemostasia viene a ser todos los procesos por los cuales, ¿ok?, se mantiene la arquitectura vascular intacta. Eso viene a ser hemostasia, todos los procesos que se tiene que hacer o se realiza para mantener una arquitectura vascular intacta. Y en esos procesos, doctores, hay protagonistas. ¿Qué protagonistas? Los vasos, ¿ok?, las plaquetas y los factores de coagulación. Ellos son los protagonistas. Estos dos primeros son protagonistas de la hemostasia primaria y los factores de coagulación son los protagonistas de la hemostasia secundaria. ¿Ok? Entonces, cuando hay una alteración hereditaria o adquirida, doctores, de alguno de ellos puede llevarte a una extravasación de sangre, a una hemorragia. ¿Ok? Generando una lesión vascular o un defecto en la formación del coágulo. ¿Ok? Así es como se da una hemorragia entonces. ¿Ok? Muy simple, muy fácil. Ahora, esta hemorragia puede tener presentaciones. ¿Ok? ¿Qué presentaciones puede tener, doctor? Vamos a ver. Ahí está. Las presentaciones que puede tener puede ser de dos grandes maneras. ¿Ok? Presentación externa. ¿Ok? Hemorragias externas o hemorragias internas. ¿Ok? Muy bien. Aquellas externas es muy simple. Es como, por ejemplo, cuando tú te cortas, ¿no? Es muy simple. Tú te haces un corte, ¿no?, y comienza a salir sangre. Esa es una hemorragia externa. Muy simple, muy fácil. ¿Ok? Muy bien. Hemorragias internas, doctores, por ejemplo, acá tenemos a quién, a los hematomas. ¿Ok? Hematomas en hígado, hematoma en músculo, ¿ok? Hematoma, ¿dónde? En riñón, hematoma en vaso, hematoma en los órganos, por ejemplo, ¿ok? Es una colección de sangre, pero interna. A eso se le llama hematoma. Colección de sangre interna, ¿ya? Ahora, estas hemorragias internas, ¿ok?, a veces pueden llegar a cavidades. Cuando llega a cavidades, cada una de ellas va a tener su propio nombre. Por ejemplo, si llega a la cavidad torácica, ¿a eso cómo le llamamos? Le llamamos hemotórax. Hemotórax. ¿Ok? Cuando el sangrado se da dentro de la cavidad de repente pericárdica, se llama hemopericardio. Hemopericardio. ¿Ok? Otro, cuando llega el sangrado
comienza a llenarse en la cavidad peritoneal. Eso se llama hemoperitoneo. Hemoperitoneo. ¿Ok? Muy bien. Otro, cuando llega de repente, doctores, a una articulación. Si llega a una articulación, eso le vamos a llamar hemartrosis. Hemartrosis. Entonces los términos también van a depender de dónde llega el sangrado. O mejor dicho, a dónde está llegando el sangrado, dónde se está coleccionando. ¿Correcto? Muy bien, listo. Ahora, cuando son muy extensas, ¿ya? Cuando son muy extensos los sangrados, cuando son extensos, ¿ok? Esa sangre, esos hematíes se pueden degradar gracias a los macrófagos. Los macrófagos lo agarran a esos hematíes y lo comienzan a fagocitar, a destruir. Al romper al hematíe, ¿ok? Libera hemoglobina. ¿Ok? Y al liberar hemoglobina, tú sabes que la hemoglobina tiene dos componentes, el componente de globina y el componente hemo. Esta globina cuando se degrada es proteína, por lo tanto libera aminoácidos que van a ser reutilizados. En cambio, este hemo sufre metabolismo. Este grupo hemo se convierte en biliverdina. Esta biliverdina se convierte luego, doctores, en bilirrubina. Por eso el paciente puede desarrollar ictericia. ¿Ok? Cuando los sangrados son extensos, puede ser tanto el metabolismo de estos hematíes y tanto la formación de bilirrubinas que aparece el paciente ictérico. ¿Ok? Muy bien, listo, sigamos. Otras presentaciones, doctor, que puede ver, ¿no? Otras presentaciones de estas hemorragias pueden ser las siguientes. Por ejemplo, en la piel. Y no solo en la piel, sino también en las mucosas. ¿Ok? ¿Cuál, doctor? Las petequias. ¿Correcto? Otro, las púrpuras. Otro, las equimosis. Son otras presentaciones de sangrados. ¿Ok? Algunos le llaman a estos sangrados superficiales. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿qué diferencia hay entre una petequia, una púrpura y una equimosis? Ok, recuerda que esto se puede presentar en la piel o también en las mucosas. ¿Ok? No solamente en la piel. Muy bien. La petequia se define, doctores, por el tamaño, que mide aproximadamente 1 a 2 milímetros. ¿Ok? Ahí está, mira. Estos son las petequias. En cambio, las púrpuras tienen un poco mayor de tamaño, 3 a 5 milímetros. ¿Ok? Y las equimosis, doctor, ya tienen 1 a 2 centímetros de diámetro. ¿Ok? 1 a 2 centímetros de diámetro. Entonces, la diferencia entre una petequia, púrpuras y equimosis viene a ser, doctores, el tamaño. ¿Ya? Ahora, doctor, ¿y estas por qué se presentan? ¿Por qué se van a dar? Generalmente las petequias, púrpuras y equimosis se dan por alteraciones de las plaquetas, ¿ok? Alteraciones de los vasos. Más que todo lo que son las petequias, se dan por alteración en las plaquetas, ya sea alteración en número, plaquetopenia, o ya sea alteración en la función, una alteración en la función plaquetaria, ¿ok? Y no solamente alteración en las plaquetas, sino también alteración en los vasos sanguíneos, alteraciones vasculares. ¿Ok? Entonces, para que se presenten las petequias, tú ves petequias, debe ser un problema entonces de plaquetas, ya sea número o función, o de repente una alteración de los vasos sanguíneos. Recuerda, vasos sanguíneos y plaquetas, los protagonistas de la hemostasia primaria. ¿Ok? Muy bien. Cuando hay una presentación de púrpuras o equimosis, también igual, alteración de las plaquetas o por una alteración de los vasos, ¿ok? Alteraciones vasculares. Pero también pueden ser debidos a traumatismos, ¿ok? Traumatismos, inflamaciones vasculares, como por ejemplo vasculitis. ¿Habrás escuchado alguna vez la púrpura de Henoch? La púrpura de Henoch es un tipo de vasculitis que se presenta así, como púrpuras. ¿Ok? O de repente, doctores, ¿no? Por fragilidad capilar. Por fragilidad capilar. Como por ejemplo se da en un proceso infeccioso conocido como dengue. Dengue cursa con fragilidad capilar. Por eso comienza a hacer estas alteraciones. ¿Ok? Muy bien, listo. Entonces, esas son otras presentaciones. Petequias, púrpuras y equimosis. ¿Ok? Recomendación. Cuando tú ves esto, petequias, púrpuras y equimosis, y estás creyendo que el paciente tiene un trastorno de hemostasia, piensa en trastorno de hemostasia primaria. ¿Ok? Porque los protagonistas acá son los vasos y las plaquetas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, este equimosis, doctores, ¿ya? Va a tener cambios de coloración. Este equimosis va a tener cambio de coloración según la evolución. ¿Ya? Muy bien.
Por ejemplo, doctor, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Cuando recién se está formando la equimosis, adopta esta coloración. Primero es de color rosado o rojo o rosado, como estás viendo ahí. ¿Ok? Muy bien. ¿Y esto por qué adopta ese color? Por la hemoglobina. Luego adopta este color de acá, que es un color más o menos moradito, lila, azulado también le dicen. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque se está formando esa hemoglobina, se va a degradar y forma bilirrubina, por la bilirrubina. ¿Ok? En ese lugar del trauma. Y luego, doctores, adopta esta coloración. ¿Ok? Medio verdoso, si te das cuenta, ¿no? Pardo, amarillo, verdoso. Pardo, amarillento. ¿Correcto? Pardo, amarillento. ¿Y eso por qué? Por depósito del hierro, como hemosiderina. Como hemosiderina. Por eso adopta esas coloraciones. ¿Ok? Muy bien. Estas son presentaciones entonces de los sangrados o de las hemorragias. Muy bien. Ahora pasemos, doctores, a hablar de trombosis. Vamos a hablar ahora de trombosis. Y para hablar de trombosis, doctores, esta de acá, tenemos que recordar la tríada de Virchow. ¿Ok? Entonces, para recordar las causas de trombosis, ¿ok? De trombosis, vamos a ver o vamos a explicarlo en la tríada de Virchow. ¿Ok? Son 3 elementos que se pueden dar conjuntamente, separados, para darte trombosis. ¿Cuáles son esos 3 elementos, doctor? Lo estamos viendo acá. Lesión endotelial. Acá abajo, hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad. Y el tercero, doctores, viene a ser alteración en el flujo. Un flujo anómalo en los vasos. Un flujo anómalo. ¿Correcto? Esa es la tríada de Virchow, ¿ya? Que explicaría, pues, doctores, por qué se desarrolla o cómo se desarrolla las trombosis. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar de cada uno de ellos. Nos ubicamos en la parte superior para hablar de la lesión endotelial. ¿Correcto? Ahí está. Hablemos de esta primero. Lesión endotelial. Muy bien. Ok, para explicar la lesión endotelial, ¿ya? Hay 2 cosas acá dentro de ellas, ¿ya? La misma lesión endotelial, yo le podría decir así, la misma lesión endotelial o lesión endotelial per se, ¿ya? Y el otro evento, doctores, es la activación, ¿ok? O disfunción endotelial, así se le llama. Activación o disfunción endotelial. Tómalo como sinónimo, ¿ya? Entonces, dentro de la lesión endotelial se puede dar lesión endotelial per se o la activación o disfunción endotelial, ¿ya? El tema de lesión endotelial per se es muy simple, es fácil entenderlo. ¿Por qué? Al lesionarse el vaso sanguíneo, doctores, al cortarse el vaso sanguíneo, el endotelio expresa, el endotelio, ¿ok? Va a expresar factor de von Willebrand, ¿ok? Y también el factor tisular, que viene a ser el factor 3 de la coagulación, ¿ok? Entonces, al expresar el factor de von Willebrand, doctores, va a activar la hemostasia primaria, ¿ok? Y, por otro lado, el factor tisular va a estimular la hemostasia secundaria, para que al final, ¿qué forme? Forme el coágulo, ¿ok? Forme el coágulo. ¿Estamos de acuerdo? Lesión endotelial, ¿ya? Ahora, un coágulo que normalmente se da, ¿no es así? Muy bien, eso es cuando hay una lesión endotelial. Ahora, doctor, la activación o disfunción endotelial, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Allá. Esto no necesariamente tiene que haber un corte del vaso sanguíneo. No necesariamente hay un corte, hay una lesión, ¿ok? Traumática, etcétera. Ya no hay un corte del vaso sanguíneo, sino que por otros mecanismos inflamatorios, mismo traumático también, ¿ah? Pero químicos, por agentes infecciosos, etcétera, te pueden llevar a la activación o disfunción endotelial, sin que necesariamente se haya cortado el endotelio, cortado el vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, ¿qué te puede llevar a esto? Por ejemplo, lesiones físicas, un golpe, por ejemplo, lesiones físicas o mecánicas también le puedes decir. Otro que te puede llevar a esto son agentes infecciosos.
Agentes infecciosos que se ponen en contacto con el endotelio, con los vasos sanguíneos. O de repente, doctores, la hipercolesteronemia. La hipercolesteronemia. ¿Ok? Otro, por ejemplo, toxinas. Por ejemplo, las toxinas del tabaco. Toxinas del tabaco, por ejemplo. ¿Ok? Estas de acá, doctores, no es que cortan el endotelio, sino que lo estimulan, lo activan al endotelio y lo vuelven en un evento o en una acción protrombótica, ¿ok? Para formar trombos. Esa activación o disfunción endotelial se llama ese proceso, ¿ya? Doctor, pero esta activación, difusión endotelial, ¿a qué te va a llevar? Te voy a mencionar dos cositas acá importantes, ¿ok? Por un lado acá y por otro lado acá. Lo primero, en el endotelio, lo que pasa es que disminuye la formación de trombomodulina. Trombomodulina. Al disminuir la formación de trombomodulina, entonces hay una activación persistente de la trombina. Hay una activación persistente o mantenida, ¿ya? Persistente de la trombina. Entonces, la trombina, al estar recontra super hiper mega archi estimulada, eso va a activar, ¿ok?, las plaquetas. Activa las plaquetas. Y si las plaquetas están activadas, comienza a formar trombo. ¿Ok? Comienza a formar trombo. Ese es un evento, por ejemplo, que ocurre por activación o disfunción endotelial. ¿Ok? Esto de acá que te he mencionado, ¿cómo se le llama? El efecto protrombótico. ¿Ya? Ahí no es el único, ¿ah? Voy a poner otro más acá. Y así activa las plaquetas, ¿no? Ya. Ese es uno. Otro viene a ser que el mismo endotelio comienza a tener menos proteína C. Al haber menos proteína C, recuerda que la proteína C lo que hacía, por fisiología sabes esto, la proteína C lo que hace es regular a los factores de coagulación, desactivarlos. Por lo tanto, doctores, hay una menor anticoagulación. ¿Ok? La proteína C está dentro del sistema de anticoagulación. Entonces, al haber menos proteína C, menos anticoagulación hay. Más formación de trombos. Otro, por ejemplo, doctores, es la menor cantidad del inhibidor del factor tisular. Menor cantidad del inhibidor del factor tisular. Entonces, al haber menor cantidad del inhibidor, obviamente el factor tisular va a estar sobreestimulado y eso va a estimular la coagulación y por ende la formación de trombos. ¿Ok? Ya, todo esto que te he mencionado, estas tres cosas, se le llama el efecto procoagulante. Efecto procoagulante. ¿Ok? Cuando hay una disfunción o activación endotelial. Por otro lado, doctores, hay otro efecto que es el efecto antifibrinolítico. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un aumento de la expresión del inhibidor del activador del plasminógeno, llamado PAI, ¿ok? Por las siglas en inglés, de inhibidor del activador del plasminógeno. Ya, ese inhibidor del activador del plasminógeno aumenta su expresión. Entonces, al aumentar su expresión, doctores, ya no habrá inhibición ¿de quién? Del TPA ni del UPA. ¿Qué es TPA? Activador del plasminógeno tisular. ¿Y el UPA? Uroquinasa. Ya, estos dos, escúchame bien, estos dos normalmente ¿qué hacían? Convertían el plasminógeno en plasmina y la plasmina iba y rompía el coágulo de fibrina. Ahora, ¿qué pasa si aumenta el inhibidor de estos? Si aumenta el inhibidor de esos, entonces no va a poder formar plasmina, por lo tanto hay más coágulo, trombosis. ¿Ya? Esto se le llama el efecto antifibrinolítico. Antifibrinolítico. ¿Ya? Entonces son dos eventos que se dan por la activación o disfunción endotelial. Entonces cuando yo hable de la lesión endotelial, no solamente me refiero a que se corta el endotelio o se corta el vaso sanguíneo, que eso se entiende fácilmente, sino que también hay una activación o disfunción del mismo endotelio. ¿Por qué? Por lesiones físicas, por agentes infecciosos, la elevación de colesterol en sangre, las toxinas del tabaco, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Vamos al otro.
El otro, doctores, el otro de la triada viene a ser pues el flujo anómalo, ¿ya? El flujo anómalo de la sangre. Ese es el segundo componente. ¿Ok? Muy bien, flujo anómalo de la sangre. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, miren acá por favor la animación, normalmente vamos a ver esto. ¿Ok? Un flujo laminar. Miren este flujo laminar. ¿Ok? Miren esto de acá. Flujo laminar. En cambio, miren el de abajo. Flujo turbulento. Flujo turbulento. ¿Ok? Lo normal es que nosotros tengamos en los vasos sanguíneos un flujo laminar. Hay una característica en este flujo laminar de los vasos sanguíneos, ¿ah? Que en la parte central, ¿ok? Lo voy a poner con otro color, ¿ya? En la parte central, digamos que esta es la parte central, ¿ya? Por acá van a estar discurriendo las células sanguíneas, incluyendo las plaquetas, o sea, los eritrocitos, los leucocitos, las plaquetas, van a estar discurriendo por la parte central, media. En cambio, en los bordes o en la periferia va a estar circulando principalmente plasma. O sea, acá va a haber más plasma. Va a haber más plasma. De esa manera, doctores, es que pues estas células sanguíneas, al no ponerse en contacto con la pared vascular, entonces no se estimula para que se dé una coagulación. Entonces toda la sangre fluye, fluye, fluye. ¿Ok? Esta parte central, por si acaso, es de mayor velocidad. Y la parte periférica es de menor velocidad, por si acaso. ¿Ya? Ya, eso es lo normal. Pero ¿qué pasa, doctores, cuando hay un flujo turbulento? Al haber un flujo turbulento, entonces las células ahora sí pueden estar en contacto. Y no solamente que se pongan en contacto con las paredes de los vasos, sino que también, doctores, lo que van a hacer es inflamar la pared de los vasos y estimular la coagulación. Además, va a haber un poco de sangre que no fluye, se queda éstasis también. ¿Ok? Muy bien, entonces un componente del flujo anómalo es la turbulencia, un flujo turbulento. Turbulencia. Otra cosa que se puede dar en el flujo anómalo, doctores, es la éstasis de sangre. ¿Ok? Por ejemplo, miren esta animación. Acá estás viendo, doctores, cómo por haber una insuficiencia venosa, ¿no? Por una insuficiencia venosa, por ejemplo, la sangre, doctores, regresa y al regresar se queda acá, mira, a este nivel. Estos hematíes, por ejemplo, no se mueven, mira. Están regresando y al regresarse se quedan acá, en éstasis. Entonces, al quedarse en éstasis, esos hematíes, esas plaquetas, pueden alterar la coagulación. Entonces, hay dos componentes importantes en el flujo anómalo de la sangre, la turbulencia y la éstasis. ¿Ok? Ahora, en la misma turbulencia también te puede llevar a una éstasis, ¿ah? Por si acaso. ¿Ok? Como te mencioné hace un ratito. Ya, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay turbulencia, doctores, esto, escucha bien, principalmente va a producirte trombosis. Esta trombosis, ¿dónde? En arterias y en el corazón. Te puede formar trombos también en el flujo venoso, en las venas, pero principalmente desarrolla trombosis en las arterias y en el corazón. En cambio, la éstasis principalmente hace trombosis a nivel de venas, trombosis venosa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, esta turbulencia y estas éstasis, doctores, estos dos cosas te va a llevar a lo siguiente. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Ya? ¿Cuáles son los eventos que va a ocasionar, doctores? Va, uno, a activación de las células endoteliales. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso hace un momento? Va a activar, va a generar una disfunción o activación de las células endoteliales. ¿Qué más, doctor? La éstasis, ¿ok? Lo que va a generarte también es que las plaquetas y los eritrocitos se pongan en contacto con el endotelio. Las plaquetas y los eritrocitos se pongan en contacto con el endotelio. Lo cual no es normal, pues, ¿no? Y eso puede activar también al endotelio. También la misma éstasis, doctores, ¿ok? Va a impedir que los factores de coagulación que normalmente se van a activar, ¿ya? No se vayan, se queden, ¿ok? Entonces impide
o ralentiza los factores de coagulación activados. O sea, al estar la sangre estacionaria ahí, ¿ok? Hay factores de coagulación que están activados y no se van a ir, se van a quedar acá y van a seguir activando la coagulación, ¿ok? Y también, así como ralentiza la salida, la ida de los factores de coagulación activados, impide también la llegada de los factores anticoagulantes. Impide la llegada, ¿ok?, de los factores anticoagulantes. ¿Todo por qué? Porque hay una éstasis de la sangre. No fluye la sangre adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Estos procesos, ¿por qué se pueden dar? Por ejemplo, procesos ateroscleróticos, por ejemplo, aneurismas, ¿ok? Por ejemplo, infarto agudo de miocardio en el corazón, no hay una buena contracción del corazón, en la que la sangre se queda en éstasis, ¿ok? O de repente un remodelado cardíaco, ¿ya? Son eventos que te pueden llevar a estos procesos de flujo anómalo de la sangre. Entonces, conclusión de esto, el flujo anómalo de la sangre, doctores, se da ¿por qué? Por un evento de turbulencia y un evento de éstasis, ¿ok? El evento de turbulencia te predispone principalmente a una trombosis de arterias y corazón. En cambio, el evento de éstasis te predispone principalmente a trombosis venosa, ¿ok? Y estas son las cosas que te va a llevar. Activación de células endoteliales, tanto por éstasis, este es tanto por la éstasis como por la turbulencia, ¿ya? Por la turbulencia, ¿correcto? Muy bien, excelente, ese flujo anómalo de la sangre. El otro, el tercero, ¿cuál es, doctores? El tercero hemos dicho que es la hipercoagulabilidad, ¿ok? La hipercoagulabilidad. Ese es el tercer evento o la tercera de la triada de Virchow, ¿ok? Muy bien. Esto, doctores, se da ¿por qué? Generalmente es por alteración de los factores de coagulación, ¿ya? Y esto principalmente te lleva a trombosis venosas. Principalmente te lleva a la formación de trombosis venosas. Mira la diferencia con la anterior. En el flujo anómalo, por ejemplo, en turbulencia, te lleva principalmente a trombosis arterial y corazón. La éstasis te lleva a trombosis, principalmente a trombosis venosa. Y acá la hipercoagulabilidad te lleva principalmente a trombosis venosa también. ¿Ok? Muy bien. Y este trastorno de hipercoagulabilidad yo lo puedo dividir en dos grupos. ¿Ok? Los primarios, también llamados genéticos, y los secundarios, también llamados adquiridos. Dentro de los primarios o genéticos, doctores, los más frecuentes son estos de acá. Mutación del factor 5 de Leiden, le llaman. Mutación del factor 5 de Leiden, ¿ok? Y la mutación de la protrombina, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre, doctor? Ok, lo que ocurre es lo siguiente. Al estar modificado, ¿no?, en la mutación del factor 5 de Leiden, ¿no?, se modifica, entonces modifica el factor de coagulación 5. Es un nuevo factor de coagulación. Sí se produce el factor de coagulación, solamente que es un factor de coagulación alterado, modificado. Ese nuevo factor de coagulación 5 modificado le impide o se vuelve resistente, así entiéndelo, se vuelve resistente a la proteólisis de la proteína C. Este nuevo factor 5 modificado es un factor resistente a la proteólisis, ¿ok?, de la proteína C. O sea, normalmente en la hemostasia, doctores, tienes que recordar fisiología para eso, ¿eh? Normalmente en la hemostasia, doctores, ¿ok?, hay un sistema llamado el sistema de anticoagulación, ¿ok? Este sistema de anticoagulación, dentro de ellos está la proteína C. Entonces, cuando se va activando la hemostasia, la proteína C viene y regula al factor 5, ¿ok? Lo regula, y no solo al 5, también al 8, ¿ah? ¿Ya? Lo regula, haciendo ese proteólisis, desactivándolo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la mutación del factor 5, de Leiden? Pasa que este factor 5 está modificado, y al estar modificado, se vuelve resistente a la proteólisis de la proteína C. ¿Ok? Muy bien. El otro, la mutación de la protrombina. ¿Qué es lo que pasa en la mutación de la protrombina, doctores? Esta, ¿ok?, hay una sustitución, doctores, ¿ya?, en un residuo de un aminoácido, de glicina, ¿no?, mejor dicho, de guanina por adenosina. Entonces ese residuo, ¿ok?, de guanina a adenosina se cambia, ¿ya?
de guanina a adenosina. Y al cambiarse, doctores, esta protrombina, ¿ok? o este residuo, entonces aumenta la transcripción, es decir, aumenta la formación de protrombina, Eso es lo que ocurre. Entonces, lo que ocurre en la mutación de protrombina es que en su gen hay una mutación haciendo que este gen se vuelva más susceptible a la transcripción y traducción. Por lo tanto, forma más protrombina. Forma mucha más protrombina. ¿Ok? Muy bien, listo. Dentro de las adquiridas, quiero resaltar alguna. Por ejemplo, esta de acá. Ahí está. La trombocitopenia inducida por heparina. ¿Ya? Me parece importante. La trombocitopenia inducida por heparina, doctores, por ejemplo, ¿se da por qué? Es por el uso de heparina no fraccionada, o sea, de alto peso molecular. ¿Ok? Más o menos el 5% de los pacientes que usan heparina no fraccionada, después de 5 días, más de 5 o 10 días de uso de este tipo de heparina, 5% de ellos van a desarrollar anticuerpos. Y estos anticuerpos están dirigidos ¿contra quién? Están dirigidos contra un complejo que se forma entre la heparina y la plaqueta. Digamos que esta es la plaqueta, ¿correcto? Pero ¿qué parte de la plaqueta? Una sección, el factor 4 plaquetario que está en la membrana. Esta barrita que tú ves acá, a esto se une la heparina. ¿Ok? Este es el factor 4 plaquetario. A eso se une la heparina, ¿ya? Y a esos dos se va a unir un anticuerpo. Lo que va a hacer a la final es ¿qué es? Este complejo que se va a formar activa a las plaquetas. Al activar a las plaquetas comienza una coagulación y comienza a formar trombos, ¿correcto? Hace trombosis, ¿ok? Muy bien, entonces eso viene a ser, doctores, algunos ejemplos de la hipercoagulabilidad, por ejemplo, ¿ya? Entonces regresamos a este esquema grande, ¿no? Ahí está. Entonces la triada de Virchow, no te olvides, es un juego entre estos tres para formar ¿qué? Trombosis. ¿Correcto? Trombosis. ¿Ya? Y no solamente es que los tres vienen separados, sino también uno apoya al otro. Por ejemplo, doctor, la lesión endotelial va a estimular la coagulación, o sea, te va a llevar a hipercoagulabilidad. El flujo anómalo también te lleva a hipercoagulabilidad. Lo mismo, te dije, el flujo anómalo también va a hacer que active al endotelio, disfunción endotelial. Y el mismo endotelio también, lesionado, genera un flujo turbulento, una éstasis, o sea, un flujo anómalo. Ya, ese viene a ser el circuito, doctores, entre estos tres, entre el flujo anómalo, la lesión endotelial y la hipercoagulabilidad. ¿Ok? Muy bien, de esa manera se forma las trombosis. ¿Ya? Pasamos entonces. Listo. Ahora vamos ya un poco a lo que es anatomopatología, ¿no es así? Es decir, la morfología. ¿Qué podríamos ver, doctores? Ok, miren. En la morfología de una trombosis, ¿ya? Primero quiero que recuerden lo siguiente. Las trombosis pueden ser dos tipos, ¿no? Aquellas que se forman en arterias, trombosis arterial, o aquellas que se forman en las venas, trombosis venosa, ¿ya? Muy bien, mira, voy a poner acá arriba, trombosis arterial y trombosis venosa. ¿Correcto? Ya. Cuando en una arteria se está formando un trombo, pero primero, digamos que acá tenemos una arteria y digamos que acá tenemos una vena, ¿ok? Y acá está el corazón, ¿ya? Tú sabes que el flujo ¿cómo es? De la arteria sale del corazón y la vena llega al corazón. Ese es el flujo normal, ¿estamos de acuerdo? Ya, miren, cuando se forma una arteria, en una arteria, ¿ok? Una trombosis, mira, se está formando una trombosis ahí. Las trombosis, su crecimiento de la trombosis, porque tiene que crecer, su crecimiento es un crecimiento, doctores, dirigido siempre al corazón. O sea, cuando hay una trombosis en una arteria, va a crecer de esta manera. Crece, 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 crece. Si te das cuenta, dirigido hacia el corazón. Pero es contrario al flujo de la arteria. O sea, la formación, datito, la formación del trombo en una arteria es en sentido, su crecimiento, mejor dicho, es en sentido retrógrado a su flujo. ¿Ok? Porque igual se tiene que dirigir al corazón, pero el flujo es al revés. Es retrógrado entonces. En cambio en las venas, ¿ok? Igual se tiene que dirigir al corazón. Su crecimiento va dirigido al corazón.
de esta manera. Pero sigue el mismo flujo de la vena, por lo tanto anterógrada. Entonces, el crecimiento de un trombo en una arteria es retrógrado. El crecimiento de un trombo en una vena es anterógrado, ¿ya? Este término retrógrado o anterógrado viene por el hecho de que si va o no va con el flujo de la arteria o la vena respectivamente, ¿ya? Muy bien, listo. Muy bien, ¿qué más puedo encontrar? Miren, doctores, a la microscopía, esta es una imagen a la macroscopía, ¿ya? Mira, vamos a ver un trombo a la macroscopía y un trombo acá en la microscopía. ¿Ok? Ya, miren. Ya sea en la macro o en la microscopía, yo puedo ver unas líneas, datito. ¿Cómo se llaman esas líneas? Líneas de Zahn. Líneas de Zahn. Doctor, ¿qué son las líneas de Zahn? Las líneas de Zahn, doctores, se van a apreciar o van a aparecer simplemente por se intercalan. ¿Qué se intercalan? Fibrina, plaquetas con eritrocitos. Fibrina, plaquetas, eritrocitos. Y así. Es una intercalación entre las fibrinas, plaquetas, por acá eritrocitos, por acá fibrina, plaquetas, por acá eritrocitos. O sea, cuando un trombo se está formando, ¿ok?, adopta esta característica, forma como láminas, como líneas. Una lámina de fibrina y plaquetas, una lámina de eritrocitos, una lámina de fibrina, plaquetas, una lámina de eritrocitos, y así. Eso yo lo puedo ver incluso a la macroscopía. Mira, lo voy a agrandar para que lo vean mejor. Ahí está. ¿Ven esta línea? La línea de fibrina y plaquetas es una línea más blanca. Si te das cuenta, esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Y entre ellas hay eritrocitos, algo más oscuro rojizo, mira. Eso de ahí, esa intercalación de estos componentes, se les llama las líneas Zahn. Incluso a la microscopía, miren. Acá esta, ¿qué sería? Fibrina y plaquetas, y esto eritrocitos. Fibrina, plaquetas, eritrocitos. Fibrina, plaquetas, eritrocitos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto solamente lo vas a ver, doctores, en vasos en los cuales tiene un flujo adecuado? O sea, esto se va formando por el flujo de la sangre. ¿Ok? Por lo tanto, ¿dónde vería, datito, dónde vería yo mejor la línea de Zahn? ¿En una trombosis arterial o una trombosis venosa? ¿Quién tiene mejor flujo? Mejor flujo y mayor fuerza lo tienen las arterias. Por lo tanto, yo vería mejor la línea de Zahn en trombos o en trombosis de arterias o en trombosis arterial. En la trombosis venosa podría verlo, pero es menos probable, menos formación. ¿Ok? Lo que sí no vería es en una trombosis o en un coágulo post-mortem. ¿Ok? Cuando se forma un coágulo post-mortem, como ya murió el paciente, ya no hay flujo de sangre, por lo tanto, ya no se formará en la línea de Zahn. Entonces, una manera de diferenciar un coágulo, ¿ok?, antes de que fallezca, es que tenga línea de Zahn. Si ya no tiene línea de Zahn, entonces fue un coágulo post-mortem. Datito, ¿ya? Muy bien. Sigamos. A ver. Ya, ahí está. Muy bien. Otra manera de ver, u otro dato morfológico que me gustaría que te acuerdes es cómo sería, doctores, los trombos los trombos arteriales y trombovenosos. Miren, ahí está, trombosis arterial, en este caso venoso, venoso, y acá trombos o trombosis arterial, ¿no? Como te dije arriba, es una manera de dividirlo, clasificarlo, de acuerdo a dónde se ubica. Ya, las trombosis, datito, las trombosis venosa generalmente se producen, ¿por qué? Principalmente por éstasis de la sangre. En cambio, las trombosis arteriales se producen principalmente por turbulencia. Y esa turbulencia está predispuesta por la ateroesclerosis. Ateroesclerosis. Te preguntan, ¿las trombosis venosas por qué se generan principalmente? Por éstasis venosa. ¿Y las trombosis arterial principalmente por quién? Por ateroesclerosis. ¿Ok? Muy bien. Estos trombos o esta trombosis venosa, principalmente, como se dan en la vena donde tiene menos flujo de sangre, entonces los hematíes se pueden quedar más lentificados, se pueden quedar atrapados con mayor facilidad. Por lo tanto, acá en la trombosis venosa
A diferencia de la trombosis arterial, hay mayor componente de eritrocitos. ¿Ok? Hay mayor componente de eritrocitos. Y es muy frecuente, alta la frecuencia, que invariablemente son oclusivos. Son oclusivos. ¿Ok? Las trombosis venosas generalmente son oclusivas y son rojitas, por eso, porque tienen gran cantidad de eritrocitos. En cambio, la trombosis arterial tiene más componente de plaquetas. Tiene más componente de plaquetas. ¿Ok? ¿Y pueden generar oclusión? Sí, es frecuente, ¿ya?, que generen procesos oclusivos. Pero invariablemente es en las trombosis venosas. Casi todos hacen oclusión en las venosas, ¿ya? Entonces, unas diferencias, 3 datitos así que quiero que te acuerdes de la venosa con arterial. La venosa principalmente se da por éstasis, la arterial principalmente por aterosclerosis. La venosa tiene gran componente de eritrocitos. ¿Por qué? Como es sangre venosa, ¿ok? Sangre venosa, entonces hay menor flujo, se quedan más fácilmente atrapados los eritrocitos, ¿ya? Ah, y otro datito de la trombosis venosa es que tienen mayor riesgo de hacer émbolos. Mayor riesgo de hacer émbolos, ¿ya? Muy bien, listo. En cambio, la trombosis arterial, ¿no?, está más formado por plaquetas, ¿ya? Más formado por plaquetas. Muy bien, otro, doctores. Ya. Cuando hay, doctores, trombosis en corazón o en la arteria aorta, a eso se le llama trombos murales. Los trombos murales. ¿Ya? Son trombos que se han formado, o trombosis mural, en el corazón o en la aorta. ¿Ya? Entonces, si tú ves trombosis en aorta o en corazón, entonces se llama trombos murales o trombosis murales. ¿Ok? Por ejemplo, acá estamos viendo un coágulo en el ápice de los ventrículos. Coágulos en los ápices de los ventrículos. O por ejemplo acá, ¿no?, con una dilatación aneurismática. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Allá, otro, la imagen que está abajo, por ejemplo esta de acá. Estos son trombos post-mortem. Trombos post-mortem. ¿Ok? Doctor, ¿cómo diferencio un trombo post-mortem de un trombosis arterial o venosa en un paciente que aún no fallece? Ok, la diferencia es la siguiente, ¿no? Este trombo post-mortem, primero, no va a tener línea de sangre, ¿ok?, porque ya no hay flujo sanguíneo. Segundo, ¿ok?, vas a verlo que como se da porque ya la sangre ya no está fluyendo, entonces todo se da por precipitación. El coágulo o este trombo o coágulo post-mortem, en su base va a ser un color oscuro, rojo oscuro, y en su parte más superior va a tener un color amarillento. Ese que se ve en la parte más superior, que es medio amarillento, se le llama, entre comillas, como la grasa de pollo. ¿Alguna vez has visto la grasita de pollo? Ya, así igualito viene a ser la parte superior del coágulo post-mortem. Como estás viendo acá, mira, lo voy a agrandar. ¿Ves cómo en su parte inferior se ve ese coágulo rojo oscuro, casi tirando para negro? Y en la parte superior se ve esto, medio amarillento, como si fuera grasa de pollo. Esto es un coágulo post-mortem, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Lo otro que vamos a ver es esto de acá. Hay trombos o trombosis que se forman en las válvulas. Miren. Trombosis en válvulas. A esas trombosis en válvulas hay su propio nombre. Se le llama vegetaciones. Las vegetaciones son trombosis que se dan en las válvulas cardíacas. ¿Ok? Por ejemplo, por una endocarditis, ¿ok?, en un proceso infeccioso, una endocarditis por estafilococo aureus, por ejemplo. O de repente, vegetaciones asépticas, como por ejemplo en la de endocarditis de Lehmann-Sachs, por ejemplo en el contexto de un lupus, ¿ok? Entonces esas vegetaciones pueden ser sépticas en el contexto de una endocarditis infecciosa o no sépticas, por ejemplo en un lupus, en una condición llamada Lehmann-Sachs, ¿ok? Muy bien. Listo. Estas son imágenes entonces que nosotros podemos ver, doctores, en trombosis por anatomopatología. ¿Ok? Muy bien. Sigamos.
Ahora, ¿qué va a ocurrir, doctores, con el trombo? ¿Qué va a pasar con el trombo? El trombo va a tener su evolución. Miren las cosas a qué puede llevar un trombo. ¿Ah? Miren, ya se formó el trombo. Por la teoría de Virchow ya hemos visto cuáles son los mecanismos por el cual se puede formar. Ya, acá está el trombo. Ese trombo tiene varios caminos. Uno de esos caminos, doctores, es que comienza a desaparecerse solo. ¿Ok? Eso se llama disolución. Disolución. Cuando el trombo desaparece, se degrada solo. Esta disolución generalmente se da en las primeras minutos u horas de formado el trombo. ¿Ok? Una vez que se forma el trombo, ¿ok? En ese momento, en el momento agudo, puede disolverse. Cuando ya el trombo se mantiene por bastante tiempo, la probabilidad de que se disuelva es menor. ¿Ok? Es mucho menor. ¿Ya? Muy bien. Es por ese motivo, doctores, que por ejemplo, cuando tenemos un infarto agudo de miocardio o un SB isquémico por trombos que han sido embolizados, ¿ya? Cuando veas clínica, tú vas a ver que damos fibrinolíticos, como por ejemplo el TPA. TPA recombinante, RTPA se le dice, el alteplase, que es la marca, ¿ok? Y eso hay un tiempo para darlo. Por ejemplo, si mal no recuerdo, para un SB isquémico, por ejemplo, tienes 4.5 horas para darlo, ¿ok? Igualito, en un infarto tienes solo poco tiempo para darlo, porque quieres aprovechar esa evolución que tiene el trombo, de disolverse. ¿Y cuando tengo mayor probabilidad de que se disuelva? En las primeras horas, primeros minutos y horas. Por eso, si vas a utilizar algún tipo de fibrinolítico como el alteplase, tienes que utilizarlo tempranamente. Por eso lo das en las primeras 4.5 horas o en las primeras 6 horas, idealmente, cuando tienes un infarto o cuando tienes un DCB isquémico. ¿Ok? Muy bien. Un camino, la disolución. Otro camino, doctores, es que embolice, la embolización. Ese es otro camino, la embolización. ¿Ok? La embolización se refiere a que una parte o de repente todo el trombo va a desprenderse. Se desprende y migra a otras partes del cuerpo. Eso se llama, doctores, embolización. Cuando una parte o todo el trombo se desprende de la pared endotelial y va a migrar por circulación a cualquier parte del cuerpo, al corazón, al cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otro camino que puede adoptar el trombo es que haga propagación. Propagación. ¿Qué significa la propagación? Significa el aumento de tamaño. Aumento del tamaño del trombo. ¿Y por qué aumenta el tamaño? Porque comienza a llenarse de más plaquetas y de más fibrina. Por eso aumenta su tamaño. Comienza a agregarse más plaquetas, comienza a formarse más fibrina. ¿Ok? Y a las finales, ¿esto a qué va a llevarte? A aumentar el riesgo de ¿qué? De obstrucción. ¿Ok? A una oclusión. ¿Ok? Y al hecho de propagarse, también otro riesgo que también te puede llevar es la embolización, ya que al ir llenándose, aumentando el tamaño, la parte más distal, me refiero separada de la base, o sea, del endotelio, es más fácil que se desprenda. Entonces, al desprenderse, puede embolizar. Entonces, cuando se da la propagación, tiene riesgo de que ocluya, ¿ok?, el vaso, o que se desprenda fácilmente dándote embolizaciones. ¿Ok? Muy bien. El otro final del émbolo viene a ser la organización. Organización. ¿En qué consiste la organización, doctores? Consiste en un crecimiento, un aumento o crecimiento de células endoteliales, de células musculares, todo me refiero de la pared del vaso, obviamente, células musculares de la pared del vaso, o fibroblastos. O sea, la organización consiste en que desde la pared del endotelio comience a crecer, comience a proliferar células endoteliales, células musculares, fibroblastos hacia ese trombo y comience a encapsularlo, comience a llenarse de esas células. ¿Ok? Muy bien. Al ir organizándose entre ese, digamos, lo voy a poner acá, digamos que yo corto acá. Mira, voy a hacer un corte, ¿ah? Al hacer un corte de esto, lo vería así. Mira, al ir llenándose estas células,
Este coágulo, lo voy a pintar, mira, digamos, discúlpame, este trombo, ¿ya? Ese trombo que estamos viendo acá, ¿ok? Comienza a haber espacios. Acá comienza a formarse espacios, huequitos, 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 trabeculaciones, ¿ok? Y comienza a haber otro proceso. ¿Qué proceso, doctor? Llamada la recanalización. O sea, esto va a terminar haciendo una recanalización. ¿Ok? Entonces, primero comienza a organizarse porque se invade células endoteliales, musculares, fibroblastos desde la pared endotelial y comienza a formarse por acá, por acá, por acá, por acá, huequitos. Estos huequitos van a hacer que al final se recanalice solo este trombo y permite el flujo de sangre. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Cuál es el problema de esto, doctor? En que esto de acá, esto que ha quedado, ¿ok? Puede ser un caldo de cultivo, un medio, se convierte en un medio de cultivo. ¿Para quién? Para bacterias. Si el paciente comienza a hacer bacteriemia, por ejemplo, por otro motivo, por una infección, ¿ok? Las bacterias se van a anidar ahí y va a servir de un medio de cultivo riquísimo para ellos, ¿ok? Y a las finales, ¿qué va a hacer? Va a inflamar, va a lesionar la pared vascular en ese lugar. Y al lesionar, voy a ponerlo por acá, al lesionar, al inflamar la pared vascular, te va a llevar ¿a qué? A aneurismas. Y esos aneurismas, por una infección, se llama aneurisma micótico. No por hongo, sino que así es el término, aneurisma micótico. Puede ser por bacteria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿ya? Se organiza, si comienza a invadir células, comienza a haber huequitos, se recanaliza y los pedazos que queda del trombo se convierten en un medio de cultivo para si es que pasa una bacteria, se va a anidar ahí, va a inflamar la pared vascular y al inflamar comienza a formar procesos aneurismáticos y ese aneurisma que se forma por la infección, por la inflamación, viene a ser aneurisma micótico, ¿correcto? Muy bien, esa es la evolución de un trombo, ¿ya? Y para terminar, doctores, un pequeño comentario nada más sobre las trombosis venosa y arterial y cardíaca, ¿ok? Como te dije, doctores, las trombosis venosas se dan principalmente ¿por qué? Por éstasis. También se puede dar por la turbulencia, pero principalmente es por la éstasis. En cambio, la trombosis arterial y cardíaca principalmente es por la turbulencia generada por la aterosclerosis, ¿ok? Si yo comparo una trombosis venosa y una trombosis arterial, la trombosis venosa tiene mayor riesgo de darte émbolos. También obstrucción, pero más émbolos. En cambio, la trombosis arterial tiene mayor riesgo de darte, obstrucción, oclusión. Los dos te pueden hacer tanto oclusión como émbolos, pero la venosa tiene mayor riesgo de que desprenda. En cambio, la de arterial tiene mayor riesgo de obstruir. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, en la trombosis venosa, lo más frecuente es que se afecten los miembros inferiores, o sea, el sistema venoso de los miembros inferiores, la cual hay dos tipos. Este sistema venoso de los miembros inferiores, tú sabes por anatomía, que pueden ser superficiales o profundos. ¿Ok? Los superficiales generalmente causados por varices, enfermedades varicosas. ¿Ok? Muy bien. Estas superficiales, doctores, es la que menos frecuentemente genera émbolos. Es la que menos frecuentemente genera émbolos, las superficiales. En cambio, las profundas, acá menos frecuente formación de émbolos. En cambio, las profundas sí son las que más frecuentemente hacen formación de émbolos. ¿Ok? Estas lo que hacen clínicamente hablando, un dato clínico, es lo que generan dolor en la parte distal del miembro, tumefacción, ¿ok? Y congestión, como estás viendo en la imagen. Por ejemplo, cuando hay una trombosis venosa en el sistema superficial de los miembros inferiores, lo que ocurre, doctores, va a ser que en esta parte distal, ¿ya?, se vuelva doloroso, tumefacto, congestivo, ¿ya? O sea, hace más obstrucción, más que botar émbolos. En cambio, cuando la trombosis del sistema venoso profundo, ellos más frecuentemente van a debutar como
embolismos. Y ahí viene ¿quién? La famosa tromboembolismo pulmonar, el famoso TEP, que lo veremos o lo verás en otra clase. El famoso tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? Muy bien. Listo. Y en la arterial, doctores, bueno, recuerda que la trombosis arterial se da por esto de acá. Este cúmulo de ¿qué es? De ateroesclerosis. ¿Ya? Esclerosis. Ya te he dicho, las trombosis arteriales se dan generalmente por ateroesclerosis. Y la cardíaca, ¿por qué se puede generar? Por infarto de miocardio principalmente. ¿Qué es lo que pasa? Al haber un infarto de miocardio, ¿no? Ya no hay una adecuada contracción. Al no haber una adecuada contracción, la sangre se queda ahí. Y al quedarse ahí la sangre, ¿ok? Comienza a formar trombos. ¿Ok? Muy bien, doctores. Esta última diapositiva es un pequeño comentario nada más, ¿ok? Que lo veremos más en la presentación clínicas. ¿Ya? Bueno. Muy bien, doctores. Listo. Hasta ahí entonces lo que son hemorragias y trombosis, ¿ok? Más de temas de coagulación lo vamos a ver en la parte de hematología. Acá era principalmente para ver trombosis. La tríada de Virchow, no te olvides, por favor, ¿ok? Muy bien, doctores. Siempre es un gusto. Espero que les haya gustado. Chao. Cuídense, por favor.